Hola, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a hablar de las operaciones con funciones. Concretamente vamos a hacer la suma y la diferencia de funciones y la multiplicación o la división de funciones ¿Vale? Bien, entonces, imaginaos que nosotros tenemos dos funciones, la función f y la función g. Entonces se define la función suma, la función f de x más g de x, como aquella simplemente que resulta de sumar cada una de las funciones por separado. Eso sí, siempre y cuando x debe pertenecer al dominio de f y al dominio de g. Es decir, que el dominio de la función suma debe ser el dominio de f intersecado al dominio de g. Debe estar en ambos dominios. De igual forma, hacemos el dominio de la función diferencia, que será la función f menos la función g, por supuesto, siempre y cuando x pertenezca al dominio de f y al dominio de g. ¿Vale? Muy sencillo. Entonces, la función suma es sumar las funciones, la función resta es restar las funciones, eso sí, teniendo en cuenta que el dominio de definición debe ser común para poder aplicar la x a ambas funciones. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que se vea todavía más claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a coger dos funciones sencillas. La función f de x, que es la función 1 partido por x, y la función g de x, que es la función x menos 1. Vale, entonces en primer lugar vamos a calcular el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función f? Bueno, fijaos que el dominio de la función f simplemente es todo r, salvo los puntos que me anulen al denominador, que en este caso es el 0, con lo cual el dominio de la función f es todo r menos el punto 0. ¿Cuál es el dominio de la función g? La función g es una recta, no tiene ningún problema. Entonces el dominio de g es todo r. ¿Vale? Entonces, para yo poder definir la función suma o la función resta, tendré que tener cuidado con el dominio y utilizar la intersección, ¿no? Que es el dominio de f intersección el dominio de g, que es todo r menos el 0. Es decir, que yo voy a poder sumar y restar, ¿no? Hacer estas funciones siempre y cuando no utilice el 0. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Entonces vamos a hacer la suma, la función suma, la función f más g en x, que repito, es hacer la f de x y la g de x. No hay ningún problema siempre y cuando x no sea 0. Vale, la f de x es 1 partido por x y la g de x es x menos 1. Luego esta suma es muy sencilla, es utilizar mi común múltiplo, sería 1 más x por x menos 1. Por lo tanto es 1 más x al cuadrado menos x partido por x. Esa es la función suma. La función diferencia f menos g en x, pues también será coger la f, restarle la g, entonces es 1 partido por x, en este caso menos x menos 1, por lo tanto hacemos el común denominador, será x, entonces es 1 menos x por x menos 1. Luego en este caso nos queda x, 1 menos x al cuadrado y más x. ¿Vale? Entonces fijaos, la función suma nos ha quedado que f más g de x es lo mismo que hacer esto de aquí, 1 más x al cuadrado menos x partido de x, y f menos g de x es exactamente esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a probarlo para que veáis lo que hemos hecho. Vamos a coger un punto. Pues por ejemplo, uno que sea fácil, el x igual a 1. ¿Vale? Si yo tengo el x igual a 1, ¿cuánto vale f de 1? Bueno, pues f de 1, fijaos que es 1 partido de 1, entonces f de 1 vale 1. ¿Y cuánto vale g de 1? Pues g de 1 vale 1 menos 1, 0. ¿Vale? F de 1 vale 1 y g de 1 vale 0. Por lo tanto, f de 1 más g de 1 sería 1 más 0, que debería valer 1. Y f de 1 menos g de 1 sería 1 menos 0, que también debería valer 1. Muy bien, comprobémoslo. Entonces, con las cuentas que tenemos nosotros aquí. Según nosotros, entonces la función f más g en 1 debería ser esta de aquí, cambiando la x por 1, es decir, 1 más 1 al cuadrado menos 1 partido por 1, es decir, 1 más 1, 2, menos 1, 1 partido por 1, efectivamente vale 1. Y la función resta, f menos g en 1, según esta de aquí, tendría que ser 1, ahora es menos 1 al cuadrado, más 1 y dividido por 1.
Entonces sería 1 menos 1, 0, más 1, 1, partido por 1, 1. Como no podía ser de otra manera, es lo mismo aplicar la suma que hemos calculado que hacerlas por separado y después sumarlas. ¿Vale? Bien. Esto es todo en cuanto a la suma o diferencia. Fijaos que es muy sencillo. ¿Vale? Bien. Vamos ahora con el producto. Vamos ahora con el producto o el cociente, que también es muy sencilla de hacer. Pero bueno, hay que hacerlas. Vale, producto y cociente de funciones. Producto o cociente. Muy bien, pues ahora vamos a ver, si nosotros tenemos una función f y una función g, vamos a hacer la función producto, f por g en x, como la función que hace la f de x, hace g de x y las multiplica. Como antes, exactamente, siempre y cuando x pertenezca al dominio de f y también pertenezca al dominio de g. Es decir, tengo que coger un punto que esté en ambos dominios, si no, no puedo calcular el producto. Y hacemos el cociente, la función f partido por g en x, que se definirá como f de x partido por g de x, siempre y cuando la x esté en el dominio de las dos, y además g de x no puede ser 0. ¿Vale? G de x no puede ser 0. Es una condición a mayores porque, claro, yo aquí lo que voy a hacer es dividir por 0, entonces tengo que tener cuidado. Al dividir por g de x no puedo dividir por 0. ¿De acuerdo? Entonces, en principio es exactamente igual que la suma y que la diferencia de pertenecer al dominio, pero en el caso del cociente, ojo con ello porque no puede ser 0. ¿Vale? Bien, vamos a hacer el ejemplo con las mismas funciones de antes, con 1 partido por x y la x menos 1. Vamos a ver, recordáis que es la función f de x era la 1 partido por x y la función g de x era la función x menos 1. ¿Vale? Recordamos entonces que el dominio de la función f era todo r menos el 0 y el dominio de la función g era todo r. ¿Vale? Ojo, aquí ahora sí que tengo que tener un poco de cuidado porque ¿qué ocurre? Pues que g de x no puede ser 0. Entonces, ¿cuándo g de x es 0? Cuando x menos 1 es igual a 0, cuando x es igual a 1. ¿Vale? Entonces, ojo ahora, porque entonces el dominio de f partido por g, ¿vale? El dominio de f por g no hay ningún problema, pero el dominio de f partido por g, ¿qué ocurre? Pues que tengo que quitarle el 0 porque se lo he quitado antes y tengo que quitarle el 1 porque no puede ser 0. Entonces el dominio de f menos g va a ser todo r menos estos dos puntos, menos el 0 y el 1. ¿Vale? El 0 porque me anula este y el 1 porque me anula este y voy a dividir. Eso en cuanto al cociente. En cuanto al producto, perdón, dominio del producto, f por g, no tengo ningún problema, sigue siendo el dominio de intersección que era r menos 0. ¿Vale? Repito, entonces, el dominio del producto no hay problema, es r menos 0. En el cociente hay un problema más y es que esto no puede ser 0. Tengo que calcular dónde esto es 0 para quitárselo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hacer las funciones producto y la función cociente. Es decir, la función f por g de x, que sería la 1 partido por x por la x menos 1. ¿Vale? Entonces, simplemente sería x menos 1 partido por x. Mientras la función f partido por g en x, que es la función 1 partido por x, si queréis, vamos a ponerlo así, entre x menos 1, fijaos que entonces sería la 1 partido y aquí sería x por x menos 1, es decir, 1 partido por x al cuadrado menos x. ¿Vale? Repito, el dominio de la función producto de f por g sería todo r menos el 0, el dominio de intersección de f y g, mientras que el dominio del cociente sería todo r menos el 0 y menos el 1, porque el 0 se le he quitado al dominio de f y el 1 me anularía el denominador al dividir por 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, para finalizar, vamos a ver que efectivamente esto funciona, ¿no? Vamos a ver que esto efectivamente funciona. Vamos a coger un punto, pues por ejemplo, el x igual a 2, ¿no? Entonces recordamos que la función f de x es 1 partido por x, entonces la función f de 2 es un medio, ¿vale? Mientras que la función g de x, que era x menos 1, su función g de 2, entonces será
2 menos 1, que efectivamente es 1. ¿Vale? Bien, entonces si yo hago f de x por g de x, fijaos que me quedaría 1/2 por 1, es decir, 1/2, mientras que si yo hago la función f de x dividido por g de x sería 1/2 entre 1, bueno, perdón, f de x en 2, por supuesto, que sería 1/2, ¿vale? Estas funciones evaluadas en 2, ¿de acuerdo? ¿Qué? Entonces nos debe dar 1/2, bien, vamos aquí, entonces, si nosotros evaluamos en 2, ¿qué me quedaría? 2 menos 1 partido por 2, es decir, 1/2, la función producto, y si nosotros evaluamos aquí en 2, fijaos que me quedaría 1 partido por 2 al cuadrado menos 2, es decir, 1 partido por 4 menos 2, que sería 1 partido por 2, ¿vale? Con lo cual, fijaos que es lo mismo, sería lo mismo hacer la función evaluada, vamos a ponerlo bien para evaluar bien, la función evaluada en 2, ¿vale? Cada uno de ellos, 1/2, 1/2, 1/2, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto terminamos el producto y el cociente de funciones.